La enfermedad no se acaba cuando te sale el pelo. Ya. Las pastillas tienen muchos efectos secundarios. Yo lanzo el emprendimiento 4 días antes de que me detecten un cáncer. En la vida hay que tirar para adelante. Sí. Ni siquiera el para, ¿no? Es pa'lante, 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 pa'lante. Sí. Para atrás, ni a coger impulso casi. Sí. Y ahí pasamos en 3 años de facturar 1 millón a facturar 4 millones. O sea, tú tenías tu trabajo y habías emprendido ya cosas antes porque te quedaba alguna horita libre, ¿no? Entre niño y niño me quedaba. Es que el emprendimiento es así. Es así, o sea, hay que tenerlo claro. Es una montaña rusa. La verdad es que nunca te caes del todo, o si te caes del todo es para salir con un trampolín, ¿no? Yo siempre digo que si os tenéis que plantear algún negocio, escucharos. Uno de los problemas que tenemos es que vivimos demasiado rápido. Y al vivir demasiado rápido no dedicamos tiempo a escucharnos, al silencio, a ver qué es lo que realmente nos está vibrando. Bueno, pues estamos aquí con María Abad, una mujer excepcional, hecha a sí misma, y ahora nos contará su trayectoria, que es muy, muy interesante. Ella se ha traído una metodología de Silicon Valley, de Estados Unidos, para potenciar el crecimiento de empresas tecnológicas de B2B. Pero la verdad que qué mejor persona para contar tu trayectoria profesional que tú, ¿no? O sea, ¿qué es lo que has recorrido este camino hasta llegar hasta aquí? Bueno, pues claro, aquí no se llega de casualidad, llegas un poco porque vienes de ese sector. Yo cuando acabé la carrera, que estudié empresariales, pues ya entré en el mundo del software. Primero estuve en una multinacional holandesa, que en ese momento aterrizaba en España, y ahí recorrí varios puestos, desde soporte, consultoría, comercial y luego responsable comercial. La verdad es que enseguida ascendí. De ahí pasé a la hermana mayor, a otra empresa también de software, otro ERP, que se llamaba JD Edwards, que luego compró Oracle. Vale. Y lo mismo, pues ahí fue una evolución de un software más chiquitito pues a un software muchísimo más complejo, que iba a empresas mucho más grandes, tipo Telepizza, Mau, o sea, realmente más grandes. Y de ahí el primer director general de la primera empresa me fichó y dijo, esta me la llevo. Y yo no me quería ir, pero al final me convenció porque las condiciones eran muy buenas y sobre todo que cuando tienes un jefe que confía en ti, eso vale oro. Así que nada, me fui a una empresa de e-learning que se llamaba M2S. Esto te estoy hablando del 2001, ha llovido ya. No, 2000. Y en el 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas, esta multinacional quebró. Y este jefe, que tenía muchísima visión, pues lo que hizo es que hicimos un management buyout, compramos la compañía y ahí entré como directora comercial. Esa parte fue muy interesante porque ya, o sea, es una forma de empezar a sentir que montas tú algo desde cero. Y ahí pasamos en 3 años de facturar 1 millón a facturar 4 millones, que fue, yo lo siento como un gran logro. Claro. Sí. Y de ahí ya, cuando nacieron los niños, pasé a For España. Y en For España estuve muchísimo tiempo, estuve en marketing digital en distintos departamentos, desde llevar el CRM, programas de fidelidad, luego llevé toda la parte de marketing digital, luego los medios, bueno, di bastante vuelta. Y llegó un momento que a mí me gustaba más la empresa pequeña, entonces hoy no te voy a hablar de todos los emprendimientos, pero vamos, ahí... De todos los que quieras. Sí, pues ahí intenté montar mi segundo emprendimiento. Mientras que trabajabas en Ford. Sí, no, ya el tercero, mientras que trabajaba en Ford. O sea, tú tenías tu trabajo y habías emprendido ya cosas antes porque te quedaba alguna horita libre, ¿no? Entre niño y niño me quedaba... Con niño y un café entre medias. Tal cual. Madre mía. Entonces me monté un negocio y estuve con él bueno, trabajaba los viernes, los sábados y los domingos en esto, cuando los niños dormían, pero al final no salió porque no pude negociar el paro y sin el paro yo no podía en ese momento dar el paso, ¿no?
Entonces, uno de los clientes que tenía, que era una empresa belga, un CRM que quería abrir en España, habían levantado 20 millones y querían abrir en España. Y nada, el director, el country manager, que era el que se estaba trayendo el negocio, me dijo: jo, María, ¿por qué no te incorporas como directora de marketing y me ayudas a montarlo todo? Y le dije, pues sí, porque ya de Ford yo no veía grandes posibilidades. Dije, bueno, pues venga, me voy y me encantó. La verdad es que aprendí muchísimo. Y no deja de ser un pequeño emprendimiento, aunque no sea tuyo, es coger algo desde cero y hacerlo crecer. Entonces, 2 años... abrir un mercado, ¿no? Es abrir todo un mercado, claro. Efectivamente. Entonces, 2 años y poco después, los belgas deciden recentralizar las operaciones todas otra vez en Bélgica y cierran las oficinas europeas. Y ahí pues tengo que plantearme qué hacer con mi vida. Y yo, que vengo de familia de empresarios, unos con mayor éxito y otros con menores, como porque, todos, sí. Efectivamente. Es que el emprendimiento es así. Es así, o sea, hay que tenerlo claro. Es una montaña rusa. Eso es, pues mi abuelo paterno tuvo muchísima visión en la época de la reconstrucción de Madrid, con todo el tema de materiales de construcción, y le fue fenomenal. Y mi otro abuelo materno se dedicaba a la ebanistería y montó en estos enclaves una nave y le fue fenomenal hasta las huelgas de los años 80, que tuvo que despedir a los 50 trabajadores que tenía. O sea, que tiene un poco de todo. Entonces, pues nada, yo tenía esa inquietud, que yo creo que, ¿verdad?, que los que somos emprendedores pues lo tenemos. También, y es como, lo ves cercano y te apetece. Y te apetece. Pero dices, jo, ¿cómo doy el salto? 2 colegios que pagar, alguien que te ayude en casa, la hipoteca. Es como que no te acabas de decidir, ¿no? Claro. Pero ya ahí es como que me fui a hacer el Camino de Santiago y lo empecé a ver muy claro. Volví y dije, si tengo 6 meses ahorrados, ¿y si me monto? Me acuerdo que esto era un noviembre, y cuando volví al Camino de Santiago, bueno, que no te he contado, en la empresa de Team Leader aplicaban una metodología de ventas que hicieron que el ciclo de ventas se redujera de 34 días a 17. Joder. Yo, que venía de vender ERPs y CRMs, sí. Yo veía que los ciclos de ventas eran de 3 meses, 6 meses como mínimo. Es que yo he trabajado como consultor de ERP, de SAP Business One, y yo entraba ya en la parte de implantación, pero claro, la parte de venta eran dilatadas a veces hasta 1 año, porque te reúnes, te lo presentas, te vuelves a reunir al presupuesto. Es verdad que era para pymes, pero aún así los ciclos de venta eran alucinantes y el proceso estaba muy bien montado. Total, que yo siempre digo que si os tenéis que plantear algún negocio, escucharos. O sea, uno de los problemas que tenemos es que vivimos demasiado rápido. Y al vivir demasiado rápido no dedicamos tiempo a escucharnos, al silencio, a ver qué es lo que realmente nos está vibrando. Sí. A mí el Camino de Santiago pues fue muy revelador, porque vas andando sola, te van viniendo pensamientos recurrentes, cada vez te vienen pensamientos más recurrentes. Y cuando vuelves sin saber por qué, dices, voy a llamar a Winning by Design, que era el nombre de la metodología, porque a mí esto me interesa, me lo quiero traer. Y es como si de repente una fuerza interior ya no tuviera vuelta atrás, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Entonces llamé aquí al equipo europeo, el equipo europeo me puso en contacto con el equipo de Silicon Valley y allá que me fui, porque no me hacían caso. Y dije, pues si no me hacen caso, pues me cojo un avión. Entonces cerré una cita y dije, no, es que tengo que ir por allí. Entonces, ¿qué os parece si nos vemos? Y ahí que me planté. No fue fácil la negociación, porque no querían abrir en España. Ellos van a mercados muy grandes. Vale. Entonces les interesa China, les interesaba Canadá, les interesaba Europa como Europa. Eso te iba a decir, Europa como Europa, ¿no? Pero no, eso es. Les interesaba Estados Unidos, que es donde estaban ellos, y Brasil, pero ni siquiera Latinoamérica les interesaba. Ya. Entonces fue una negociación difícil. Ahí tuve mucho apoyo de mi marido, porque dijo, mira María, es que si no te la dan, lo montamos nosotros por nuestra cuenta y lo montas tú. Porque claro, después de hacerme el viaje, dije, ¿y si esto no lo conseguimos?
Sí, pero la metodología la conocías. La conocía, pero no como para implantarla. Claro. O sea, conocía que funcionaba, pero Claro. no como para implantarla. Para implantarla, de hecho, luego me ha costado tiempo hasta que la he aprendido, pero vamos, ahora ya la tengo súper interiorizada. Sí. Qué guay. Entonces, consigues en la negociación traerte la metodología a España y ¿qué ocurre? ¿Y qué ocurre? Pues nada, lanzo el negocio y con el negocio, esto lo lancé finales 2018, principios 2019 y ya llevo pues hasta ahora mismo, hasta el 2025, también con sus altos y sus bajos, ¿no? Claro. Por ejemplo, para nosotros la pandemia fue maravillosa, el año de la pandemia, el año siguiente fue maravilloso. Claro, porque fue un momento de formación, de vamos a cambiar protocolos, las empresas, ¿no? Claro. Decidieron... Y luego porque ahí la tecnología fue un boom, Sí. entonces tenían que de repente pues ver de qué manera aceleraban, había Claro. mucho dinero. Cuando acabó la pandemia, en todo lo que era mi sector de la tecnología, empezó a haber mucho menos dinero y ahí se empezó a resentir en lo que fue finales de 2023-2024. Hasta tal punto que en 2024 el CEO de Silicon Valley cambia la estrategia, decide que va a una estrategia más de Product-led Growth, que se llama, que quiere decir crecimiento a través solo del producto y a través de contenidos y de generar una comunidad y de vender tickets más pequeños, pero ir a más volumen, que no lo que teníamos nosotros, que era ir a empresas que estuvieran facturando entre 5 y 10 millones, aunque aquí en España eran más chiquititas, eran de 3 millones que querían crecer, y hacerlas crecer pues a 30, ¿vale? Entonces cambia un poco la estrategia y el año pasado precisamente pues cierran los partnerships. Entonces de repente me quedé sin la posibilidad de poder distribuir la metodología. Entonces fue otro momento de crisis, porque es lo que tiene. O sea, por un lado tienes todo lo que ocurre a nivel macro y por otro lado... ¿Hemos tenido un problema técnico? Vale. Sí, ¿Sigo? seguimos. Sí, pues la cámara sigue. Ah, porque la cámara sigue, Sí. ¿no? Entonces, por un lado te encuentras con los problemas macroeconómicos que te pueden afectar y eso realmente es así y tienes que... Desconecta uno de estos. Perdóname, María. Desconecta uno de estos y ya está. Hemos tenido un pequeño problema técnico. El fallo en el directo es lo que hay. Pero luego cortáis. ¿Has desconectado uno de estos dos? Vale. Es que está muy caliente. Entonces, pero... No, desconecta los dos. Desconectar los radiadores, claro. ¿Y no puedes enchufarlo a este 4 de aquí? Porque si quitas estos dos, enchúfalo al otro. Pero este es el que... Por eso, desenchúfalo todo de ahí y lo enchufas al otro. ¿Quién es la hermana mayor? Yo. ¿Está claro? ¿Podrás seguir? Seguimos. Vale, entonces te cierran el partnership y te quedas sin poder distribuir la metodología en España. En España. Entonces, ese es un momento de reinvención. Total. Porque digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Si realmente... claro, todo lo que yo he implantado es cierto que es consultoría, pero por detrás hay muchas estructuras que están muy documentadas, que están muy pensadas, que están muy integradas, muy entrelazadas. Y la verdad es que ahí me rompí porque, porque fue como, ostras, es que esto me ha costado mucho montarlo y ahora otra vez a empezar. Pero, ¿y esto pasó cuándo? Esto pasó en septiembre del 2024. O sea, hace poquito. Hace muy poquito. Hace un año. Menos de un año. Un añito y tal. Y la verdad es que nunca te caes del todo. O si te caes del todo es para salir con un trampolín, ¿no? Yo el otro día escuchaba a un hombre que decía... si lo mejor de caerse es que
solo puedes ir hacia arriba. Y digo, es verdad, nosotros tuvimos una situación económica también muy complicada allá por el 2019 y yo sentía eso, que estábamos en un agujero, con perdón, de mierda. Me acuerdo que hablaba con mi marido y le decía, lo bueno es que ya solo podemos, o sea, estamos respirando, ¿vale? Mientras que te entre oxígeno, todo va bien. porque hay oxígeno. Ahora ya solo queda hacia arriba, o sea, yo creo que siempre puedes caer más bajo, claro, pero llega a un punto que ya peor de esto es quedarme en la calle en la mendicidad, o sea, que digo, es verdad. Entonces sí que es cierto, lo bueno es que lleva una muy buena facturación, entonces eso te da como esa válvula de oxígeno de decir, bueno, puedo aguantar, Claro. Ya llevaba muy buen track record de los últimos años y dije, bueno, pues toca reinventarse. Entonces, pues reconozco que este año he estado menos en redes sociales y menos activa porque he tenido que estar en el laboratorio reinventándome, Ya. volviendo a hacer los cursos. Yo había desarrollado todos los cursos, había traducido todo el material y de repente en un mes me quedo sin nada. Ya. Entonces vuelve a desarrollar material, sí. vuelve a escribir, empieza a buscar otra vez, o sea, porque muchos sí que me venía negocio por ellos, ¿no? Entonces de repente no, es que tienes que conseguir tú el negocio, pero chica, yo no sé cómo pasan las cosas, que en el peor momento, no sé si fue en 4Years for Now, que es una feria que hay en el Mobile World Congress, yo creo que sí fue ahí, o en el South Summit, de repente en una feria de estas me encuentro a un partner de un fondo y me dice, iba corriendo, María, digo, ¿qué pasa? Te necesito, me acaban de hacer CEO de una empresa, necesito que me ayudes a montarlo todo. Y yo, claro, no sabía qué decirle, porque era como decir, ¿montarte qué? Si ni tengo metodología, ni tengo nada. Y yo, sí. Tú en ese momento, pues ahora mismo tengo que revisar la agenda porque no sé si tengo un hueco, pero por ti lo voy a hacer, ¿eh? Y lo mismo, y luego me entró. Y de repente otro, oye, mira, que esta empresa necesita que montes un tema de account-based strategy para vender a gran cuenta y no sé qué. Y entonces de repente me empezaron a caer varios proyectos que yo ni me imaginaba. Y entonces este año ha estado muy bien porque me ha dado tiempo al desarrollo de proyectos y al desarrollo de producto. Vale. A lo que no me ha dado tiempo es a salir a vender. A la captación de los clientes. A la captación. Entonces, es cierto que ya con esas bases, pues ahora es el momento de continuar haciendo otras cosas. Me has dicho que es tu quinto emprendimiento. Mi quinto. Tu quinto emprendimiento y si me lo permites, has dicho que este era un bache, pero técnicamente sería el segundo bache de este emprendimiento. Efectivamente. Porque al poquito de lanzarlo tienes un gran bache en tu situación personal, ¿no? Tal cual, sí. Si quieres contarlo, claro. Sí lo quiero contar porque realmente creo que esto puede ayudar a muchas mujeres, ¿vale? Yo vuelvo de firmar el contrato de Silicon Valley, de Santa Cruz concretamente, que hacen allí un evento un kick-off, un 30 de marzo. Y se me había olvidado, bueno, no se me había olvidado, pero había trabajado demasiado en la empresa anterior. Entonces me pusieron una ecografía cuando tenía un viaje, una mamografía, y no pude ir. Total, que la siguiente era el 30 de marzo, el 4 de abril. Total, que cuando vuelvo el 4 de abril, hacerme la mamografía, me detectan que tengo un cáncer de mama severo. Así que yo lanzo el emprendimiento 4 días antes de que me detecten un cáncer. Y para que veáis que sí que se puede emprender. Hasta en circunstancias extremas. Hasta en circunstancias extremas, pues yo no sé si es el coraje que te da la enfermedad o qué. Pero enseguida me dicen que... Yo cuando me detectaron la enfermedad, lo único que yo decía es, no puede ser, si tengo que trabajar. No me viene nada bien. No me viene nada bien esto ahora mismo. Esta enfermedad no me cuadra. Míralo bien. Es como, por favor, ahora no me viene nada bien. Sí. Es
es que me río porque es como, por favor. Pero en verdad también a lo mejor gracias a eso pues tuviste toda esa fuerza, ¿no? Para salir de la enfermedad y combatirla, ¿puede ser? Sí, o sea, la enfermedad te da una visión sobrenatural, ¿vale? Porque de repente eres capaz de poner cada cosa en su sitio y a la vez eres capaz de darle a cada cosa la importancia que tiene y te das cuenta que cuando a cada cosa le das la importancia que tiene, las cosas salen bien. Sí. O sea, que hay veces que dices, no, me voy a enfocar solo en el trabajo y te olvidas de tu familia. No, no, no. Es en el equilibrio donde realmente las cosas salen bien. Entonces, a la semana tuve una reunión con Caixa Capital Risk, con un fondo de inversión muy importante que acelera empresas tecnológicas. Y me propusieron organizar un evento en Barcelona y otro en Madrid con más de 70 startups. Y yo les dije, no puede ser, es que tengo cáncer. Y me dijo Xavi, no se me olvidará, a mí que tengas cáncer. Pues si los clientes no te salen ahora, pues que te salgan después del cáncer, pero tú tienes que hacer esto. Y así fue. Y entonces lo hice, cerré mi primer mega cliente que me dio para facturar todo el año. Madre mía. En julio, en Barcelona, en una nave así como esta, pero dando una formación a 50 grados, ya me dio una pájara, me desmayé y estuve un día solita en el hotel porque no podía llamar a nadie, solo sabía que tenía agua y fruta y no quería llamar a nadie, todo el mundo. Y ahí ya dije, bueno, esta quimioterapia ya me está afectando demasiado, voy a dejar de trabajar. Entonces esto fue, pues empecé con la quimioterapia en mayo, ahí en julio ya dejé de trabajar y hasta la pandemia, que de nuevo me sacó un cliente canadiense de la cama. Que tienes que dar una formación para Fortinet, que es un cliente que quiere lanzarlo en toda Sudamérica. Y yo, pero si no puedo pensar, porque esa enfermedad deja una cosa que se llama chemobrain. Vale. O sea, la quimioterapia te deja una cosa que es el chemobrain, que pierdes las capacidades ejecutivas. Entonces, lo que yo antes tardaba en aprendérmelo leyéndolo 3 veces, pues lo tenía que apuntar 100 veces para que mi cerebro empezara a identificar cosas. Gracias a que los cursos eran online, yo lo tenía todo de post-its, porque no era capaz de recordar nada, nada. Y entonces yo iba leyendo hacia un intermedio, volvía a cambiar los post-its, o sea, historia total. Pero salió adelante la empresa. Y ¡Qué máquina! El segundo año facturé ya 225.000 euros. Muy bien. O sea, imagínate. Bestial. Muy bien, muy bien. Y me comentabas antes que esta enfermedad a veces deja, bueno, me decías que había un 30% de, ¿no? Sí, 1 de cada 3 mujeres vamos a tener cáncer. El cáncer de mama es una pandemia y es bueno que lo sepamos porque si no es a nosotras, a nuestro alrededor, pues es una enfermedad con la que vamos a tener que convivir. Sí. Entonces, cuando tú tienes cáncer, hay veces, si estás en una empresa bien colocado, pues fantástico, te dan tu baja y luego continúas. Pero no siempre ocurre. Uno de los mayores problemas que hay, sobre todo en personas más vulnerables o trabajos más vulnerables, es que se quedan ya descolgados. Ya. Y claro, al quedarte descolgado, muchas veces te has quedado descolgado y es como si te hubieran dado un golpe en la cabeza, o sea, en el sentido de que tampoco te sientes con toda la fuerza intelectual y física para salir a buscar trabajo. O sea, la enfermedad no se acaba cuando te sale el pelo. Ya. Las pastillas tienen muchos efectos secundarios, algunas, y desde generarte depresión, problemas de huesos, o sea, esa es la realidad. Ya. Entonces, yo pienso que el emprendimiento, de hecho la oncóloga me dijo que por qué no escribía un libro que se llamara Emprender después del cáncer, ¿no? Porque sí que es cierto que el emprendimiento puede ser una salida muy buena para poquito a poco tú poderte ir construyendo. Y te vas marcando tus vida. tiempos tú en el emprendimiento. Efectivamente. Yo había veces que decía, busco trabajo y digo, ¿pero dónde voy? Claro.
cuando en esos, sabes, que se te cae, que hay veces que mi negocio es muy complicado y trabajo con CEOs de empresas muy, o sea, que se han hecho a sí mismos Sí. y entonces la fortaleza que yo necesitaba para esas entrevistas, ahí había veces que digo, mira, me busco un trabajo y ya está. Y en esos momentos era cuando decía, si no puedo, si todavía no estoy intelectualmente preparada, o sea, no puedo. Claro. Y entonces yo decía, como no puedo, venga, sigo. Y la verdad es que pues Sí, ha sido porque un orgullo. al final el emprendimiento tiene, como todo, ¿no? Muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero la realidad es que tú te organizas. Y si un día, por la enfermedad o por las circunstancias que sea, no estás con el ánimo, con la capacidad, con las fuerzas y estás emprendiendo y ese día te tienes que quedar en la cama Eso porque es. necesitas otro trabajo, pues son 8 horas, este es el horario, tienes que entrar, a lo mejor tienes entrada flexible, pero la entrada flexible es 1 hora, hora y media máximo, entonces no es lo mismo, tienes que cumplir unos requisitos que te ponen otras personas, aquí te lo pones tú. Eso te es. pones tú tu objetivo y hasta dónde quieres llegar. Oye, pues yo este año me propongo hacer el plan de empresa y empezar a tocar palos. ¿Que me lo permite la salud? Voy. ¿Que no? Pues Eso es. me paro. O trabajo en una empresa y empiezo a construirlo Sí. en mis ratos libres, Sí. ¿no? Yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, los cursos duraban 4 semanas y eran 2 horas a la semana, ¿vale? Vale. Pues yo el día anterior solo estudiaba, ese día dormía, Vale. daba las 2 horas y fijaros la poquita energía que tenía, que solo con las luces, de ponerme las luces para dar, Te dolía. empezaba ya a... No tenía aire. Ya. Entonces, según acababa, apagaba las luces, me tumbaba, me echaba otras 2 horas. Ese día ya no podía hacer nada más y así, Claro. y así. Pero ahora mismo, pues lo que me eche. Fuerza a tope. Sí, Fuerza a sí, tope, sí. es verdad. Al final hay ciertas circunstancias en la vida que nos hacen decir para adelante, Total. hacia adelante, porque es eso casi que la muerte, ¿no? Efectivamente. Entonces, sí, o No. una depresión gorda o un... En la vida hay que tirar para adelante. Sí. Ni siquiera el para, ¿no? Es pa'lante, Pa'lante, pa'lante. Para atrás, ni a coger impulso casi, ¿no? Sí. Yo me ha emocionado lo que has dicho de que tuviste la reunión y vuelves y te haces la mamografía y tal, porque yo he estado 2 años desarrollando la marca Gala y el año pasado la lancé en octubre. Y entonces yo tenía el 24 de octubre la reunión con el equipo de comunicación para empezar a lanzar las redes sociales y demás. Ya tenía el producto, lo íbamos a terminar como en un mes, pero ya pues después de mucho tiempo, porque claro, esto desarrolla la marca, el mundo marca, el producto, Sí, tal, o sea, me ha costado todo esto. Yo seguía teniendo mi trabajo, otro negocio, ¿no? Y yo estaba embarazada de mi tercer hijo. Y el 21 voy al hospital, que tenía mi tercera monitores y había fallecido. ¡Oh! Un palazo bestial. Y es que me ha recordado porque me acuerdo que cuando, claro, yo en aquel entonces tenía una chica con la que estábamos trabajando juntas para lanzar el proyecto y me acuerdo que, bueno, me ingresan, tal, a todo esto estaba ya de 9 meses. Me ingresan, me provocan el parto y me acuerdo que al día siguiente me escribe la chica, oye, que mañana tenemos la reunión, no me has pasado la documentación, no sé qué. Le digo, mira, me ha pasado esto, estoy en el hospital, tal, no sé qué, pero no te preocupes que mañana tenemos la reunión. Y dice, no, tía, no, o sea, tú céntrate, tal. Y dije, no, es que necesito tener la reunión. O sea, yo ahora no me puedo ir a mi casa, es porque se me cae la casa encima. Claro. O sea, yo necesito tener algo por lo que querer seguir levantando, que tengo mis hijos y tengo ¿sabes? Pero al final ha sido un palazo de la vida bestial. Y yo lo digo, a mí la marca Gala me ha salvado, ¿sabes? Me ha salvado de una depresión profunda, porque he tenido muchos momentos de decir, pero de no querer levantarte por las mañanas, de no querer hacer ciertas cosas que dejan de apasionarte y las haces por obligación y por tal, y te empiezas a plantear lo que verdaderamente tiene valor y lo que no, y que a veces
te metes en una espiral de sufrimiento, ¿no? Por ese esfuerzo y por ese autorreconocimiento que te quieres dar a ti misma, no sé muy bien por qué. Y no disfrutamos ni de lo que estás haciendo, ni de lo que deberías de disfrutar, ni... Me ha gustado mucho porque me acuerdo que había gente, que esta chica en particular me decía, pero estás loca, ¿cómo vamos a tener la reunión? Que no, que tú te tomes tu tiempo. Y yo era como, no, es que necesito tener la reunión. O sea, el equipo de comunicación nunca supo nada, no, yo... Porque además era todo online, entonces como me veían de aquí para arriba, pues no sabía. tenía la cara más gorda y luego más delgada y ya está, ¿no? Pero yo dije, no, o sea, yo necesito tener algo por lo que querer levantarme por las mañanas, aparte de, pues eso, porque al final mis hijos ahora mismo, la mayor tiene 6, el pequeño tiene 4, esto te estoy hablando del año pasado, les hacía el desayuno, se iban al cole y ya no los volví a ver hasta el resto del día, tiraba en el sofá llorando y dije no. A mí me pasó un poco lo mismo, o sea, yo llegó un momento que, claro, todo el mundo está muy pendiente de ti, tú estás muy enfermita y ese es el momento hay que descansar, hay que también saber cuándo hay que descansar, porque yo creo que necesitas sanarte también interiormente, perdonarte, porque te genera mucha culpabilidad, esto me lo he provocado yo, que es verdad que no, pero he estado muy estresada en la empresa anterior, esto. Entonces, yo dediqué los meses necesarios a sanarme, pero luego la manera de decir estoy en este mundo, de decir, es que estoy en este mundo, es que estoy... fue agarrarme a mi proyecto, claro, ¿vale? También a mi familia, pero a esto lo tengo que sacar adelante. Entonces, puse tanto el foco ahí que no me permitía caer en el victimismo. Claro. Miento. Me permitía salir del victimismo. Porque si no, sin darme cuenta, estaba en el ay, pobre de mí, ay, lo que me ha pasado, ay, madre mía, ay, esto. Entonces, era como que lo que me dio la energía para salir del victimismo fue, mi familia y mi proyecto. Sí, tal cual. Sí, porque tienes pues esa motivación de, oye, pues tengo que hacer esto antes de irme. Me lo he propuesto y lo tengo que sacar adelante. Así a veces es. la vida nos da estos palos y a lo mejor pues son nuestros mayores nos, ¿no? Para decir, oye, pues el rumbo que llevabas hasta ahora es bien, pero vamos a cambiarlo vamos a cambiarlo un poco, vamos a menear así un poco la vida que es bestial. Pues sí, bueno, y llegando a este punto, ¿cuál ha sido tu mayor no en tu carrera profesional? Pues en mi carrera profesional, el mayor no vino a los 31 años. Yo me propuse ser directora comercial antes de los 30. Estas cosas que dices. Sí. Pues yo iba a ser directora comercial antes de los 30. Y antes de los 30 era directora comercial. Pero luego nacieron los niños. Yo ya en 4 años en la empresa que te he contado de e-learning tuve un jefe súper generoso que nos daba el 2% de toda la facturación. Y yo en 4 años me pagué un piso en Madrid, que ahora sería una locura. Un piso en Arturo Soria, en Madrid. Y entonces nacieron los niños y yo dije, esto no es vida. Tenía 7, 8 personas en el equipo, oficina en Bilbao, abríamos en Barcelona, la de Madrid. Y dije, ¿es esto lo que yo realmente quiero? Quiero que mis hijos, a la mayor en ese momento casi no la vi andar, yo estaba todo el día de viaje y dije, ¿es esto realmente lo que quiero? Los compañeros, era un sitio donde yo veía que los compañeros se habían convertido en personas un poco grises, que estaban ahí solo por el dinero, pero faltaba un poco ese espíritu. Yo me muevo mucho por el espíritu, la energía, el impulso, y yo decía, este ya no es mi sitio. Y di el paso de irme a Ford, que muchas veces la gente quiere trabajar en multinacionales, no está mal, yo no digo que no, pero tampoco están mal las medianas y pequeñas empresas. Y en ese momento me propusieron ir a Ford y me fui. Y me fui ganando mucho menos, pero con muchísimas mejores medidas de conciliación. Date cuenta, te estoy hablando hace 22 años. Ya.
Entonces, claro, no es como ahora, que ahora Claro. tenemos el teletrabajo, hay flexibilidad horaria. En ese momento no era así. Sí. Era O sí o o te no. pides una reducción de jornada y Claro. has acabado con tu carrera, o trabajas como una negra y te pierdes a tus hijos. No era lo mismo. Y entonces la verdad es que me fui a Ford y estuve muy bien, aunque yo insisto en que a mí me gustan más las empresas más pequeñas, donde puedes tener como un impacto más visible. Entonces, el mayor no fue renunciar a 2/3 de mi sueldo. Fue un no propio. Fue un no propio el irme con un sueldo bajísimo y estar con ese sueldo bajísimo durante 11 años. Madre mía, tienes aguante, ¿eh? Es que entraba a las 8 y salía a las 5 y tenía 35 días de vacaciones. Ya. Y entre tanto, mi marido pilló la crisis del 2008, se quedó en el paro y eso Sí, había no que era pagarlo. momento, claro. Entonces, ponerse es a cierto que inventar. ahí no era el momento de inventar. Y luego, chica, que van pasando los años, No, no, años, es que no te das cuenta. Por es eso os brutal. digo, Sí, si emprendéis, daros prisa, que el Sí. tiempo pasa volando. es verdad. ¿eh? Es así, Es verdad. sí. Yo esto, la marca Gala la he tenido clara desde que tenía 9 años. Fíjate. ¿eh? Y al final yo estudié Derecho y Administración de Empresa porque quería pues, direccionarme en esa dirección, ¿no? Y antes de, claro, cuando terminé la carrera digo, yo no estoy preparada para montar una empresa porque había trabajado algo en la empresa familiar, pero en verano y en fábrica, o sea, no sabía de dirección, no sabía de técnicas de venta, no sabía de nada más que lo que había aprendido en la carrera. Digo, yo quiero aprender del mundo empresarial y entonces opté a un trabajo de consultor de SAP en una empresa familiar en Murcia y me fui. La verdad que me encantó, esa época de mi vida fueron 2 años, pero me encantó porque conocí muchísimas empresas, me dedicaba a implantar el software en Sí. distintas empresas, entonces claro, conocía cómo funcionaban las empresas, cómo funcionaba, pues, y tocaba en cada proyecto, hacía o la módulo dirección distinto, financiera ¿no? o la producción o las compras, entonces veía muchos departamentos de muchas empresas distintas y empresas que, aunque familiares, de mucha facturación, entonces con mucho volumen de personal, de dinero, de todo, ¿no? Y al salir ya llegó un momento que peté porque, bueno, el sueldo y los tiempos no acompañaban y dije, me voy. Empecé a buscar trabajo, todo esto a colación de que un cliente me ofreciera un puestazo. Y entonces, entre ese puesto de trabajo y otro, mi padre me ofreció un puesto de trabajo en su empresa para implantar una metodología de mejoras de producción en el almacén. Y yo en mi fuero interno me dije, bueno, pues 2, 3 añitos, implantamos esto, tal, y lanzo la marca. 7 años después. Y es que es como... No te das cuenta. He parpadeado 3 hijos después, o sea, como vamos a ver, jaja, no, ¿qué ha pasado? Incluso de decir, bueno, pues el proyecto para la próxima vida, en esta ya no lo hago, porque es verdad, al final entras como en una espiral de, bueno, pues es lo que tú has dicho, 11 años, sí, 11 o sea, años, sí. parpadeas y pero si, vamos, si esto era temporal, ¿qué ha pasado aquí? Que conste que a los 8 empecé a montar el emprendimiento que no llegó a ver la luz, pero sí. Es que la vida se pasa, Sí, pasa volando. sobre todo cuando empiezas a trabajar y cuando tienes hijos ya es... Bueno, claro, porque, es que ahí no te da la estás en la vida. rueda, es que estás en la rueda, o sea, Claro. las que- 24 horas del día hacen así. Claro, es que yo me cambié, fugaz. cuando me cambié el pequeño tenía 7 años. Es que antes, pues es que estás con Claro. a otra movida, ¿no? Claro. Y además pienso que hay que estar esa movida. Sí, sí. Hay que saber, o sea, yo estoy muy metida en el mundo de las mujeres de toda la vida y dicen que la carrera del hombre es como lineal o exponencial, Exponencial. pero la de la mujer va como haciendo rueditas. Hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a los padres, o sea, quiero decir que es diferente, es distinta. O sea, que... Entonces, ¿tú qué has tenido? Porque al final has vivido ambos mundos, el mundo del trabajo por cuenta ajena en grandes corporaciones, en corporaciones más pequeñas, y el mundo del emprendimiento. ¿Qué pros y qué contras le des a ambos? Bueno, el emprendimiento te da libertad, no tienes techo, eso a mí me encanta, porque si eres un poquito Ambicioso. ambicioso no tienes techo.
pero supone un riesgo muy grande que tienes que asumir. Y además, mi perspectiva es que cuanto más arriesgas, más ganas. Lo cual quiere decir que es como un plan de desarrollo personal. ¿Me explico? Sí. O sea, es como si el éxito te viniera de cuanto más te vas desarrollando y más te vas desapegando de dinero, posiciones, etc. O sea, cuando tú pierdes, vas perdiendo los miedos, mejor te va yendo. Eso con respecto al emprendimiento. ¿La empresa qué te da? Pues la empresa te da seguridad, te da un falso estatus, porque te dan el BMW o te dan el coche tal, que no es tuyo. Sí. Que el día que te vas tienes que devolver las Ya. llaves, pero sí que es cierto que trabaja mucho con los egos, ¿no? Ya. Entonces yo creo que el mundo empresa lo que tiene es la seguridad de un sueldo, el tema de los egos y luego, dependiendo en qué puestos estás, quizás sí que las empresas han aprendido a actuar como si fueran familias, ¿no? Entonces yo sí que he notado que en el emprendimiento hay mucha soledad, Total. mientras que en la empresa te encuentras una familia. Claro. Yo en Ford tengo la familia de las Marifordis, que nos llamamos, y para mí es que son como mis hermanas. Claro. Bueno, que no Sí. lo he dicho, María, nos conocimos porque también es socia de ASEME, de la Sí. Asociación Española de Empresarias, Eso es. y yo me apunté a ASEME por esa soledad. Claro. Porque yo decía, claro, o sea, sí, y eso que yo estaba en el mundo de la empresa, ¿no? Pero al final la mayoría de los empresarios que conozco son hombres. Claro. No tengo relación directa con muchas empresarias. Para las que no son empresarias, no es que esté loca, pero bueno, que no comprenden ciertas cosas No. o decisiones, ¿no? Y tampoco puedes tú llegar a compartir ciertos temas porque no las comprendes tú, que te va a decir la otra que tampoco está metida en eso, ¿no? Y a mí me gustó mucho ASEME por eso, porque digo, aquí estamos todas iguales. Y todas con esa energía, ese punch, Sí, esa... sí. Y ahí te sientes un poquito más acogida, pero la verdad que al principio es mucha soledad y si emprendes sola es mucha soledad, Sí, porque mucha eres soledad. tú y tu cabeza y tú te das la razón o no y no te la das Y entonces, un día te levantas para darte la razón y Sí. otro día Para no te no. la das. Entonces Claro. es como, pero ¿en qué ¿qué hago? quedamos? Si ayer Sí. me dijiste tal... Sí, yo llamo a mi hermana y digo, bueno, a ver, tengo tal, y al final muchas veces es como ir a un psicólogo, ¿no? Porque lo expongo y me dice, bueno, pues tú, lo que has dicho tú, ¿no? Sigue lo que tú sientes, si tú crees que pues adelante, pues tal, ¿sabes? Porque al final, si no es tanto que te digan, es como que necesitas decirlo en voz alta. Eso es. Porque lo dices tanto aquí, en Sí. tu cabeza, que yo creo que es peor. Es peor, Porque- hay que escribirlo. Sí, ¿verdad? Hay que Sí, escribirlo, hay que porque en la cabeza hay escribirlo. tanto pensamiento que no se ordena nada. Es Sí. necesario. Es necesario, y escribirlo. yo creo que es necesario también hacer un retiro de 3 días cada mes y medio o así. Yo hice un programa, ¿cómo lo llamaban? Bueno, al final es regenerarte, Sí. ¿no? Pero sí que se necesita regenerarse porque hay demasiada ebullición en nuestras cabezas. Sí. Ujú. La verdad es que sí. Lo del Camino de Santiago me ha encantado. Me ha encantado. Yo lo he hecho 2 veces. En la primera nos abrió los ojos a mi marido y a mí por completo. Lo hicimos en la luna de miel. ¡Anda! Sí, porque nosotros, bueno, llevamos juntos muchísimos años, tuvimos hijos y entonces nos casamos hace 3 años. Y claro, Sí. yo digo, ¿a dónde nos vamos? Si estamos ya- juntos si ya toda la hemos vida, viajado. hemos viajado un montón, tengo niños, digo, que a ver, que sí nos vamos a la playa, pero es que lo llevamos haciendo. Claro. No lo veía y me apetecía hacer algo como distinto que nos aportara como más a nivel espiritual, ¿no? Hicimos el Camino de Santiago y sinceramente fue la peor experiencia de mi vida, pero, bueno, la peor, una experiencia muy fea,
pero tal cual terminarla fue como maravillosa porque me despertó a lo bestia cómo estábamos viviendo nuestra vida en aquel momento. Mi marido es muy deportista y él iba con su reloj y estamos haciendo el kilómetro no sé cuánto y hemos bajado la velocidad, o sea, un estrés. No bebíamos agua ni para parar a mear porque teníamos que hacer los 30 kilómetros en la mañana, no madrugábamos. Entonces, claro, teníamos como 4 horas para hacer 30 kilómetros y era todo como así, no nos parábamos. Nos hacemos una foto aquí, no, porque no sé qué, no sé cuánto, o sea, un estrés, una ansiedad, claro. Es verdad que veníamos de vivir unas circunstancias en la vida, lo que te he dicho, de tener la mierda hasta el cuello, entonces necesitábamos salir de ahí y nos habíamos puesto como a piñón fijo, pero fue terminar el camino. Me acuerdo que llegamos allí a la catedral, nos sentamos, nos quedamos mirando a la catedral y allí la gente lloraba, cerveza, no sé qué. Nos miramos él y yo y dijimos, pues ya está, esto es el camino de Santiago. Nos quedamos como vacíos. Digo, bueno, pues vámonos, digo, yo no entendía nada, y todo el mundo llorando, digo, no entiendo nada, digo, qué poco emotiva soy, digo, no entiendo nada, tal. Nos vamos a cenar y entonces de repente, yo a la vuelta, le digo, es que el Camino de Santiago se llama el Camino de Santiago porque no es llegar a Santiago, o sea, el objetivo no es llegar, estábamos obsesionados con el objetivo y nos venía pasando eso en nuestra vida. Era como, y ahora vamos a hacer esto y vamos a montar la empresa y ahora tenemos que vender no sé cuánto y ahora no sé... Y no disfrutábamos del día a día, de ese paisaje, de ese árbol. De esa niebla que de repente se va levantando poco a poco. Y nos hizo despertar, o sea, fue como horrible, yo acabé con las rodillas reventadas, pero y nos hizo así a los dos. Y muchas veces cuando nos vemos en esa rueda de ratón que yo les llamo, de estamos corriendo más rápido, para nada, porque no estamos siendo capaces de observar lo bello que está sucediendo a nuestro alrededor, se lo digo, no es llegar a Santiago, o sea, el objetivo del camino es disfrutar el camino. Porque es que es la vida, ¿sabes? No es, venga, este año me he propuesto facturar tanto, lo he conseguido, venga, pues el año que viene. No, y todo lo que hemos aprendido, lo que hemos crecido, lo que nos hemos caído. Y oye, mira, el año pasado, ¿te acuerdas que llorábamos por esto? Y mira este año, qué bien, cómo lo hemos superado. Y al final yo el camino, lo digo que lo recomiendo a todo el mundo, vamos. Sí, y este año lo hicimos con los niños. ¡Ay, qué bonito! Sí. Yo todavía no lo he hecho, a ver si lo consigo. Porque yo dije, los mayores, nuestros mayores maestros son nuestros hijos, yo creo que para las madres, para los padres, ¿no? En general. Pero yo dije, las únicas personas que a nosotros realmente nos paran y nos obligan a apreciar la vida son ellos. Y entonces digo, conociéndonos, porque al final la cabra tira al monte. Sí. Digo, vamos a hacer el Camino de Santiago y igual la primera etapa paramos algo. Pero luego nos va a entrar la ansiedad por llegar al hotel a descansar. Digo, y no vamos a disfrutar. Digo, nos vamos con los niños. Nos compramos un carro de estos de bici. ¡Ah, qué bueno! Sí, entonces, porque son pequeños, entonces andaban unos ratos, otros no. Sí. Pero fue de otra manera, porque sabíamos a qué hora salíamos, pero no a qué hora llegábamos. Entonces, igual un día llegábamos a las 4. Gestionar la incertidumbre. Sí, que llegábamos a las 8. Y es verdad que yo me fui también con la mentalidad de, si alguna etapa no la acabamos, no pasa nada, te coges un taxi, esto no es ningún fracaso. Y oye, se dieron todas las circunstancias de maravilla, que las hicimos todas con ellos. Los niños, para ellos es que era como un viaje, claro, un cuento. Claro. Nosotros vivimos en Murcia, todo seco. Sí, no hay tanto árbol verde y claro, mi hijo hasta nos decían, ¿de dónde nacen los ríos? Y ya, ¿qué fue? Claro, son pequeños. O sea, fue un viaje espectacular. Dije, hay que vivir la vida como la viven los niños. Sí. Se paraban cada piedra. Mira qué piedra, la tiraban. Y digo, es verdad, si no fuera por ello, pues eso tenemos que hacer en los emprendimientos, disfrutarlos y vivirlos como si fuéramos niños. Sí, sí. Y parar en cada caída y levantarse y ya está. Y quitarte el polvo y decir, no pasa nada, voy a seguir subiéndome al columpio. Pues sí. Qué guay, pues muchísimas gracias por contar tu experiencia. Gracias a ti por invitarme. No. Vamos, que ya sacaste ratico y que hayas venido hasta aquí. Y encima resulta que tenías aquí en Torrejón. Sí, qué curioso. La fábrica. Qué bueno. Qué curioso, la vida. Pues 1.000.000 de gracias por compartir tu historia, por compartir ese bache y bueno, ese bache que viviste y que nos recuerda que a veces necesitamos cositas, ¿no? Para seguir luchando. Tal cual. 1.000.000 de gracias por tu tiempo y tu inspiración. Gracias a ti y pa'lante. Nos quedamos con eso. Pa'lante. Pa'lante. Bueno.